zapatos, eres un bueno, no te entran las letras ni porque te den 40 azotes, no puedes hacer nada bien. Esta persona va a venir arrastrando muchos problemas y esta persona no se va a amar ni primeramente ella, ni se va a sentir capaz de hacer las cosas que le dé como un encargo a otra persona. ¿Qué sucede cuando venimos a hablar de la identidad? Vamos a tocar 3 puntos muy importantes. El punto número 1, cuando el Creador nos da la identidad, dice, al momento de nuestra concepción en el vientre de nuestra madre, tiene un propósito definido y Él desea que éste se lleve a cabo. Vamos al Salmo 139, versículo 14 al 16. ¿Ya lo tenemos? Dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí hay una situación muy, muy importante. Para nada, todo el genoma humano es como un libro. Ahí viene estipulado tu color de ojos, tu estatura, tu color de piel, va a venir estipulado si vas a tener orejitas de Dumbo o que si vas a tener a lo mejor una estatura de 2 metros, lo que tú quieras ponerle ahí, amado hermano, ahí está puesto en el libro genético de Dios. Pero también hay un libro que son tus características personales en tu alma y en tu espíritu, y ninguna faltó. Dios te dotó de una personalidad, Dios te dotó de una identidad, y esa identidad tiene un propósito. Vamos a poner el ejemplo que está una persona embarazada de un niño, y este niño tiene el propósito de parte de Dios de ser un gran científico. Este niño, Dios le dotó de una sabiduría, más bien de una inteligencia portentosa, le dio el don de poder almacenar mucha información con facilidad. Pero ¿qué sucede? Hay muchas cosas en nuestro alrededor que pueden detener el propósito de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Vamos a ir más adelante. Vamos a Romanos 8, 29, 30. Y ahorita después vamos a esas cosas que pueden detener el propósito de Dios. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Este es el llamado de parte de Dios. Desde el vientre de tu madre, Dios ya te había escogido, a ti y a mí. Ya había dicho, sutanito, perenganito, van a venir a mis pies. Ya es un hecho. Yo lo determino, yo lo decreto, dice el Señor. ¿Qué sucede con nuestro futuro? Punto número 2. Al nacer y caminar en este mundo, el enemigo, ya sabemos quién es nuestro enemigo, trata de trastocar el plan de Dios, de que le conozcamos primeramente y sigamos sus leyes. O sea, en pocas palabras, de que tengamos una relación padre-hijo con el Creador. Para esto lo primero que hace es, punto número 1, atacar nuestra mente. ¿Quién reconoce que nuestra mente es el campo de batalla en esta vida? Si tú quieres ver dónde están tus problemas, checa cómo está tu mente. Ahí están todos tus conflictos, ahí están todos tus traumas, ahí están enclavados todos los problemas que desde niño, desde que naciste, inclusive desde antes de nacer en el vientre, te fueron asignados. Después las ofensas, los golpes, los sinsabores que has tenido que pasar en esta vida, nos han marcado para que ese plan de Dios no se cumpla. ¿Qué hace el enemigo? Mete mentiras con el fin de desviarnos. Para esto, Satanás
pues tiene a muchos de sus servidores. No creas que Satanás es omnisciente y que también va a estar en todo lugar. No, él tiene un ejército bien entrenado de demonios con los cuales nosotros tenemos que batallar desde el vientre de nuestra madre. Hay estos espíritus, que hay unos que se les llaman espíritus familiares, que son asignados por Satanás para que la persona esté atada a cierta situación. En el original griego, la palabra demonio es la palabra daimon, significa ser inteligente. Los demonios son seres sumamente inteligentes, saben por dónde darte, por dónde atacarnos, cuál es nuestra debilidad. Y es más, ellos todo el tiempo nos están checando. ¿Qué sucede cuando, por decir, una persona en este momento está papá e hijo y el papá le está diciendo toda una letanía de ofensas? El demonio está escuchando. Dice, le dijo que era un burro, le dijo que era un bueno para nada. Entonces, primeramente, ¿qué se enclava? Una humillación en la persona, en el niño. Pero después, ¿qué hacen los demonios? Te susurran al oído, ¿ves lo que te dijo tu papá? Eres un bueno para nada. No vas a servir para que en esta vida tengas un buen trabajo, para que en la escuela prosperes. Y esas mentiras constantemente te las están repite y repite y repite y repite. Decía por ahí una persona, repite una mentira cientos de veces y se convierte en una verdad. Y es cierto. ¿Cuántas veces nos dijeron que no servíamos para nada? Yo era uno de esos y me la creí mucho tiempo. Entonces, estos demonios asignados para que nuestra alma no prospere, hacen un trabajo excelente de verdad, porque muchas gentes de ahí detonan en otras situaciones. Los ataques pueden inclusive ser en el vientre, al ser un niño no deseado, al sufrir problemas y desencantos. ¿Cuáles problemas pueden ser estos? Que a lo mejor cuando nosotros nacemos, cuando somos niños, vienen las ofensas, vienen a lo mejor que tenemos muchos problemas económicos, mucha gente a lo mejor no tiene el sustento para poder comer, y eso marca a muchas personas, los hace tener un espíritu de pobreza toda su vida. Puede suceder también que a lo mejor te malmiren, como en mi caso sucedió mucho tiempo. Puede ser también el hecho, el que tú veas que tu familiar, tu padre, tu madre, sean borrachos, drogadictos, que anden en prostitución, que veas ejemplos no sanos para un niño, por el ejemplo tal vez de que, y discúlpenme lo que voy a decir, tal vez lo que me van a escuchar en el radio, no estoy en contra de las personas los homosexuales y las lesbianas, pero yo no comparto el hecho de que cuando hagan sus famosas marchas gay, que según se quieren expresar, hagan desvaríos, que anden semidesnudos en la calle, que se anden besando hombre con hombre, mujer con mujer, y los niños viendo esos ejemplos. Estas situaciones, ¿qué es lo que hace? Te marcan porque una mentira sazonada en tu corazón, después viene el enemigo de nuestras almas y la fundamenta en tu corazón. Y ¿qué es lo que hace? Trastoca el plan de Dios. Si tú eras un niño o eres un niño que tenías el plan perfecto de Dios de casarte, de tener una familia, al ver todo eso, ¿qué sucede? Tu sexualidad puede tener un espíritu de confusión sexual. El plan de Dios ya no se va a cumplir tan fácilmente hasta que venga la gracia de Jesús a nuestras vidas. Pueden ser asignados espíritus de muerte, pueden ser asignados a nosotros en el momento de nuestro nacimiento, cualquier otra maldición transgeneracional. Por decir algo, si tu familia anduvo en brujerías, en santería, todas esas situaciones marcan el futuro de la persona cuando ya es adulto. Y dirás, bueno, ¿hay en la palabra algún ejemplo sobre esta situación en la cual el enemigo quiere cambiar nuestra forma de ser? Porque quiero decirte que ¿cuál es el plan de Dios para toda persona nacida? Es que lleguen a los pies de Cristo,
que sean parte del pueblo, que sean familia de Dios, sí o no. Porque todos nosotros tuvimos ese mismo propósito y gracias a Dios que ya estamos aquí. Y los que están allá afuera tienen también la misma bendición de parte de Dios. Dice la palabra que Dios no quiere que ni uno solo se pierda, sino que procedan a arrepentimiento. No pone acepción de personas. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a sus pies. Pero para esto, como les decía, Satanás tiene otros planes. Él quiere que la gente se pierda. Él no quiere que lleguemos a ser parte del rebaño de Dios. Para esto yo te quiero invitar al libro de Daniel para que veamos en la misma palabra de Dios cómo actúa el enemigo. Muy sutilmente, pero cómo él hace cambios en nuestras vidas. Daniel 1, versículo 1 al 7. Dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué dice? La sitió. ¿Qué hizo? Cercar a la ciudad de Jerusalén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, Aspenaz era un sirviente, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Aquí quiero puntualizarles varias cosas. Dice en la escritura en el versículo 4 que eran muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Quiere decir que debían de ser perfectos, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y se les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Ahí viene el primer golpe a la identidad de los judíos. Iban a olvidar su lengua, sus costumbres y la adoración a Dios. ¿Qué iban a hacer los caldeos? Pues les iban a enseñar las letras y la lengua de los caldeos. Cuando dice las letras, les iban a enseñar sus costumbres, sus usos, la forma en la cual ellos se movían delante de sus dioses. Entonces ahí está el primer golpe de impacto contra la identidad judía. Vemos en el siguiente punto 5, dice: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante de Dios. Segundo punto, ya no iban a comer lo que Dios les decía. Ellos eran judíos, observaban muy religiosamente o muy puntualmente lo que tenían que comer. Eran personas que no comían cosas impuras. Aquí ya les estaban dictaminando que tenían que comer todo lo que les pusieran delante de ellos. Le estaban robando su identidad alimenticia. Siguiente punto, dice el versículo 7: a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-nego. Nosotros tenemos un nombre que nos pusieron nuestros padres. ¿A quién de ustedes
les gustaría que en vez de que se refirieran con su nombre, les dijeran el tuercas, el ojitos pispiretos, el mago de Oz, cosas por el estilo. ¿Les gustaría que se refirieran de esa forma a ustedes? Por supuesto que no, porque nosotros tenemos un nombre y nuestro nombre nos da la identidad que nuestros padres nos pusieron. Aunque les tengo que decir, muchas veces los nombres que nos pusieron son contrarios a Dios. Y también de eso tenemos que arrepentirnos, ¿no? Pero ¿quién sabe, quién reconoce que Dios nos ha dado un nuevo nombre? Amén, y ese es el importante. Pero les quiero compartir cómo el enemigo trabaja. Nada más simple y sencillamente con cambiarle los nombres a estos varones, ya hizo un trastoque del propósito de Dios. Daniel significa Dios es mi justicia. Y algo muy importante que se me pasaba, estos 4 varones eran de la tribu de Judá, eran hijos de la promesa, eran de la tribu de donde vendría el Salvador, de la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Entonces la alabanza que ellos tenían que darle al rey, ahora tenía que ser desviada con el propósito que los caldeos les iban a poner. Y esto porque dice en el versículo 1 de Daniel que ¿quién los llevó a cautiverio? Nabucodonosor. ¿A dónde los llevó? A Babilonia. Babilonia significa confusión o lugar de pecado. Entonces imagínense todo el revoltijo y el chilaquil que pretendían hacer con estas personas. Ok, Daniel, Dios es mi justicia. Imagínense o dense cuenta lo poderoso del nombre Daniel. Dios es mi justicia. Es un decreto de parte de Dios. Dios es tu justicia. Y aquí hay muchos Danieles. Dios es tu justicia. ¿Cómo se lo cambian? A Belsasar, que significa Baal ha protegido el reino. ¿Cómo cambian y traen de Dios, Daniel, Dios es mi justicia, ahora a un demonio ha protegido el reino? ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado todo el panorama para Daniel? Segundo nombre, Ananías, gracia o don de Dios. ¿Cómo se lo cambian? A Sadrach, el siervo de Sin, otro demonio. Sin era adorado en lo que era Caldea, Asiria, Babilonia, Nínive y todos esos lugares, y era un demonio en el cual se le sacrificaban niños. Posteriormente se le llamó Milcom, o se le llamó bueno, perdón, se me escapa ahorita el nombre, pero era un demonio al cual se le sacrificaban los niños. Su ídolo era una estatua grande en forma de búho con la boca abierta, y prendían fuego dentro de la panza del ídolo, y en la boca arrojaban a los hijos. Los bebés y los niños recién nacidos ahí los aventaban. Era el sacrificio que le daban a Sin. Se llamaba Nebo. Entonces vean cómo el enemigo está trabajando. Misael, ¿quién es igual? Tocan el nombre Azarías, ¿a qué se lo cambian? Abed-Nego, el siervo de Nebo o Nego. Hay otra definición que dice siervo de Astarte. Astarte, un demonio en forma de mujer muy poderoso. Lo pueden ustedes también reconocer en la palabra. Más solamente una vez en la palabra lo mencionan, pero en la tradición judía la llaman Lilith, la diosa demonio, es la diosa Lilith. Este siervo de Nebo también es otro demonio. Entonces se dan cuenta de ser servidores del Dios Altísimo en Babilonia, ya son servidores o los quieren hacer servidores de los demonios. Es un giro tremendo el que les dan en la palabra. La Escritura nos muestra cómo el adversario trata de cambiar todo lo que Dios ha establecido para nosotros. Estos varones tenían el propósito en su tierra, cuando eran libres, como dice la palabra, de tener sabiduría, de ser entendidos en ciencia
pero aquí los querían para otra cosa. Y ustedes pueden seguir leyendo todo el capítulo 1, 2 y 3 de Daniel y se dan cuenta que de una u otra manera Nabucodonosor los tenía casi al mismo nivel que los astrólogos, de los adivinos en Babilonia, pero ellos reconocen que en Dios está su fortaleza, deciden no contaminarse y son exaltados. Y se da cuenta el rey que son superiores a todo lo que existía en Babilonia en ese tiempo. Punto número 3, ya pasamos cómo el enemigo nos ha pisoteado, nos ha metido por las pezuñas, por las patas de los caballos en nuestra vida pasada, pero ¿qué sucede cuando la persona reconoce que su camino no ha sido el correcto? Que la identidad que ha sido trastocada, que el enemigo ha deformado en todos esos años de vida y su existencia, lo han llevado de derrotero en derrotero, no es feliz, no es una persona que tenga gozo en su corazón y se da cuenta que su vida va al pozo, llega la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos da la oportunidad de decir: Señor, perdóname, te reconozco como mi Salvador y reconozco que la identidad con la que yo he caminado en esta tierra no te ha dado gloria y honra, y esta me ha llevado a pecar más y más delante de ti. Entonces la persona se contrista, viene el Espíritu Santo y dice: hay una solución, acepta a mi hijo y yo voy a cambiar todo eso. Entonces nosotros podemos ver en nuestra propia vida cómo el Señor ha empezado a trabajar en toda esa identidad deformada. Dice la palabra que Él va a poner en orden lo carnal en lo carnal y lo espiritual a lo espiritual. Y el Señor es mi ayuda. Muchas veces que teníamos antes. Somos necios, somos desagradecidos, somos, no tengo palabras a lo mejor para decirlo, pero con esas dos acepciones me quedo. ¿Cómo es posible que el Señor derramó hasta la última gota de su preciosa sangre en esa cruz para que tú y yo fuéramos transformados, para que cambiara nuestra vida de terror, de angustia, de sinsabores, nos da una nueva vida en Cristo Jesús, nos hace más que victoriosos, más que vencedores en su Hijo? Y dices: ay no, yo me regreso a como estaba mejor antes. Digo: wow, dices, a lo que Dios. Y yo no sé si haya algo más duro o más fuerte con la cual nosotros podamos pisotear la sangre de Cristo, hacerla indigna en nuestros corazones, no reconociendo lo que Dios ha hecho en nosotros. Para esto yo quiero que me acompañen a varias citas. Punto número 1, la más importante de todas, 2 Corintios 5:17, somos nueva hechura. Es un versículo que no sabemos de memoria, pero lo vamos a leer ahorita. ¿Ya lo tenemos? Dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Escucharon, hermanos? Todas las cosas viejas pasaron. Si tú, cuando estás caminando en el Señor, te llega un flachazo y el enemigo te susurra: eres un perdedor, está en ti hacerle caso, porque el Señor dice que eres nueva criatura, que todo fue hecho nuevo, que sí, es cierto que, como dice el apóstol Pablo, que debemos de transformar nuestra mente, que debemos de renovar el espíritu de nuestra mente. Sí es cierto, hay cosas en nosotros que todavía quedan, que nos marcan, pero Dios nos da las fuerzas y la potestad para poder ir en contra de todo eso que el enemigo quiere fundamentar en nuestras vidas, todas esas mentiras, todos esos golpes que nos marcaron. Dice que te da el poder, dice que te hace nueva criatura para que todo eso cambie. Y si el enemigo te susurra, dile: no,
mi Señor dice que yo todo lo puedo en Cristo Jesús. Y yo digo amén a eso. Punto número 2. Nos da un lugar con Él y sus bendiciones. Efesios 2, a lo que dice, lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, y dirás, bueno, ¿cuándo me sentaron en los lugares celestiales? Si ahorita estoy aquí, desplayado en mi sillita calientita, aquí enfrente del Señor, en Centro Cristiano. Sí, es cierto. Físicamente tú estás aquí, pero para el Señor tú ya estás sentado allá, juntamente con Cristo. Dice el siguiente versículo, porque por gracia soy. Y no dice, aquí estoy con vosotros.